Mi esposa es científica de datos, analista de datos, y todas las noches revisa todas las encuestas que hay acá en Estados Unidos de aprobación de Donald Trump. Por primera vez en las últimas horas disminuyó muy poquito, pero de verdad, muy poquitito la aprobación de Donald Trump. Estamos hablando de un 48 punto tanto versus un 48 punto tanto cuanto, ¿no? Sí. Y eso es lo preocupante. Estamos viendo una serie de infamias como las que nos acabas de comentar. El hombre en el poder, más allá de Trump, es ese neonazi de Elon Musk que está completamente enloquecido y que efectivamente hace estos llamados verdaderamente terribles en su propio medio de comunicación, su propio robot, su propia inteligencia artificial. Cada que uno le pregunta quién es el mayor propagador de noticias falsas en Twitter X, él me dice Elon Musk, ¿no? O sea, estamos enfrentando esta problemática. Sin embargo, el gringo de a pie, en su gran mayoría, pues no dice nada ante la cantidad de chingaderas en las que está incurriendo Donald Trump. Está callado al respecto o lo ve como acciones que le satisfacen de alguna otra forma. Otros se van con la idea de Elon Musk de que de verdaderamente nosotros estamos intentando sustituirlos sin tomar en cuenta el censo de los Estados Unidos, que todavía pone a la etnia caucásica muy por encima de cualquier otro grupo étnico racial, muy por encima. Todavía seguimos los latinos hispanos, pero todavía muy por encima están los caucásicos, cosa que es lo de menos. Efectivamente vemos a mucha gente con ganas de decirte, tú no perteneces aquí, regrésate a tu país. Hace rato le poníamos al público consentidor estas imágenes terribles de cómo los desalmados del ICE tuvieron el descaro de atacar a una señora embarazada en su coche, y pues esto de verdad que no, la opinión de este usuario no tiene explicación. ¿Cómo, tú que tanto tiempo viste acá en Estados Unidos, cómo explicas que el público no esté rechazando a Donald Trump? Para mí, este sujeto debería tener una aprobación del 10% en estos momentos. Lo que ocurre, Toño, es que a veces es difícil entender al pueblo estadounidense, ¿eh? Mira, yo cubrí varias elecciones presidenciales y créeme que muchas veces, por ejemplo, cuando resultó reelecto George Bush Jr., yo dije, pero ¿cómo el pueblo, la mayoría reeligen a un personaje como este, que un criminal que bombardeó Irak? O sea, y lo que ocurre en Estados Unidos, que es un fenómeno que merece estudio. Yo encuentro que un elevado porcentaje del pueblo estadounidense está enajenado, completamente enajenado. De hecho, yo siempre he contado que cuando tú vives en Estados Unidos, estás sometido a un constante bombardeo de medios de comunicación, ¿no? Y si no tienes la suficiente formación y la suficiente perspectiva, caes inmerso, ¿sabes?, en ese mare magnum de desinformación, ¿no? Y realmente incluso ha habido corresponsales mexicanos que yo siempre he dicho, yo siempre he recomendado a los corresponsales mexicanos salir de Estados Unidos por lo menos 1 o 2 veces al año, fuera de Estados Unidos, porque esto te permite recalibrar y mantener distancia de ese bombardeo continuo. Hay gente que está completamente enajenada por el continuo bombardeo. Hay gente, por ejemplo, que para mí resulta inexplicable cómo los grandes medios son tan insensibles a lo que está pasando en estos momentos en Gaza y Cisjordania, ¿no? Que es un genocidio en directo, ¿no? Y entonces es muy extraño, viven en su propio mundo, ¿no? Yo creo que Estados Unidos vive lo que se conoce como una especie de... es que no, me resisto a utilizar ciertas palabras porque luego la gente se enoja conmigo, pero son gente que son incapaces de ver más allá de su barrio, de su ciudad,
no les interesa lo que pasa alrededor del mundo, ¿no? Hace poco Paul Krugman, el economista y quien por cierto fue premio Nobel, Paul Krugman decía, en estos momentos Estados Unidos parece que está atrapado en un, ¿cómo se llama este coche de Elon Musk? Tesla. El Tesla, pero el que parece... Cybertruck. Cybertruck. Decía Paul Krugman, en estos momentos la mayoría de los estadounidenses están atrapados en un Cybertruck que está incendiándose. Adentro no se han dado mucha cuenta de lo que está pasando, pero se está incendiando, ¿no? Y me encantó esta metáfora de Paul Krugman para referirse al estado prácticamente de desconcierto de la mayoría de la opinión pública en Estados Unidos. Y a propósito de las encuestas, ahora mismo estaba viendo ayer despotricar a los demócratas contra Charles Schumer, porque Charles Schumer decidió apoyar el presupuesto presentado por el Partido Republicano, pero se da la circunstancia de que cuando le pidieron explicaciones a Charles Schumer de por qué había apoyado, si cuando tenían una poderosa palanca de negociación para no aprobar el presupuesto, Schumer se basó en las últimas encuestas de opinión que tenía a su favor Donald Trump, porque decía Schumer, no, pues es que ahorita están en una posición que 40 y tantos %, pues ahorita no nos conviene pelearnos con él, porque, y entonces la mayoría de muchos correligionarios dijeron, pero precisamente en estos momentos es cuando era necesario plantar cara, ¿no? Y a donde voy es que los demócratas han cometido errores garrafales. Ayer mismo estaba viendo un estudio de cómo todos los estados demócratas, por ejemplo, California, Illinois o Nueva York, no sé si lo has visto eso, Antonio, en la mayoría de esos estados se está produciendo una fuga tremenda de ciudadanos. Mucha gente está abandonando California, que es controlada por los demócratas, Illinois y Nueva York, y la razón es que estos estados demócratas que se supone que deberían de defender la causa de la clase trabajadora, han permitido que estos estados se conviertan en los más caros en toda la Unión Americana. Vete a alquilar un apartamento en Nueva York, o a Los Ángeles, o a Chicago. O sea, los precios son increíblemente altos. Comprarte una casa en esas, por ejemplo, una casa ahora mismo en Los Ángeles no baja de $1 millón, ¿no? La más barata en East LA, y esto te estoy hablando de hace unos 10 años, que hicimos un estudio para Azteca América, y que yo lo hice, yo fui a las casas de East LA, de Huntington Park, etc. La más baratita, $1 millón, mínimo. Exacto. Entonces, mucha gente se está largando de California, mucha gente se está largando de Illinois, mucha gente se está largando de Nueva York, que se supone que son los bastiones, ¿no? Y por esta misma razón, el futuro de los demócratas en términos electorales es bastante jodido, ¿no? Porque en Estados Unidos tiene un sistema electoral que se supone que tendría que equilibrar estos tipos de desajustes, por ejemplo, pero hoy es increíble que el sistema electoral de Estados Unidos, que para mí es viejo, ya necesita refundarse, convierte a Iowa tan fuerte como Chicago o California, ¿no? Y entonces tú dices, entonces yo creo que los demócratas han perdido el rumbo, y esto es lo que le ha permitido a Donald Trump actuar desde esta arrogancia, ¿me entiendes? Porque sabe que los demócratas, para que se levanten, va a estar en chino, ¿no? Perdón, es Yago, mi perro, que empieza aquí a protestar. No te preocupes, lo que yo he pensado, y creo que muchos otros mexicanos, estadounidenses hemos pensado, es que Donald Trump consiguió piratearse, no encuentro la palabra, seguramente tú me puedes ayudar con esto. La palabra es hijack en inglés, ¿no? Sí, secuestrar, robar. Robarse, secuestrar el Partido Republicano, como ¿Sí? un pirata, ¿no? Sí. Llegó y se hizo del Partido Republicano. Eso es lo que debería hacer un líder de izquierda con el Partido Demócrata. ¿Sí? Eso, o mandar a la chingada al Partido Demócrata. Pero de verdad, en estos momentos, podría Bernie Sanders decir, ¿saben qué? Váyanse todos a la chingada.
y me voy a hacer yo del Partido Demócrata, la gente hacerle más caso a Bernie Sanders, pero le tienen un miedo acá en Estados Unidos al comunismo. El macartismo hoy está más presente que nunca, lo que le acaban de hacer a Mahmoud Khalil es macartismo puro. Lo que está exigiendo Elon Musk de expulsar a cualquiera que no sea blanco es macartismo puro, ¿no? O sea, ese es el problema, que todavía todos le tienen un miedo impresionante a la inexistente fantasma del comunismo. Creen que la izquierda siempre es comunista, creen que los demócratas son, en primer lugar, ¿no? Creen que los demócratas que nos han fallado tanto, como bien dices, son de izquierda, y pues de ahí no vamos a salir a nada, aunque quiero decirte que sí hay representación, sí hay muchos líderes en lugares pequeños de izquierda. Lo único que necesitan es seguir creciendo, seguir echándole ganas, luchando. Yo lo que le quiero recordar a la gente que nos ve, que nos escucha, es que en 2012, pasando la elección de 2012, le dijeron a un señor que había intentado ya en dos ocasiones ser presidente que pues ya no lo iba a conseguir, y que si fundaba un nuevo partido le iba a ir muy mal, y aún así fundó Morena, consiguió hacerse de muchos más adeptos y terminó siendo presidente de México, estableciendo una transformación para todos los mexicanos. Sí se puede, especialmente en esos momentos en los que tenemos que hacerle frente al fascismo, claramente, de Donald Trump. Y yo también estoy contigo. No nos va a ayudar en esto el Partido Demócrata. El Partido Demócrata son los panistas gringos, ¿no? El neoliberalismo a más no poder, haciendo efectivamente esos estados sumamente ricos y desiguales. También se enfrentan a serias problemáticas de crimen en Chicago, en muchas ciudades de California, porque es exactamente lo mismo que ocurrió en Guanajuato. Mucha inversión, mucho capital, pero una desigualdad escabrosa. Para cerrar, Jaime, no quiero quitar más tiempo, y de verdad esta plática se ha puesto muy buena. Nos están viendo 4,000 personas, ha ido aumentando la audiencia. Hace rato estaba con nosotros Vicente Serrano, hemos estado pues pasándonos de Sin Censura para acá. Estábamos platicando hace rato de esto que da a conocer pues el gobierno de Donald Trump. Como un buiplatillo, presenta a la administración Trump sus hallazgos desclasificados del caso John F. Kennedy, pero de inmediato se exhibe en redes sociales que lo que se dio a conocer pues ya había sido revelado desde hace años, ¿no? En 2023, ¿no? Hay varios internautas que exhiben cómo es que pues, por ejemplo, este internauta da a conocer cómo es que lo único distinto en el informe nuevo de Trump es que dice 2025 release o revelación 2025 y ya, y que le tacharon la palabra secreto, ¿no? Y que pues, siguen estando tapados muchos de los archivos y nada de nada, pero pues tú también eres un especialista en este caso, si quieres comentarnos algo al respecto. Sí, no, yo creo que esto más que nada obedece a una promesa electoral de Donald Trump, que prometió liberar todo el expediente, entre otras cosas porque acuérdate que un integrante de la familia Kennedy, al que repudia toda la familia Kennedy, decidió aceptar el cargo como secretario de salud. Un tipo realmente bastante locuaz, amante de las teorías de la conspiración, que a ver cuánto daño hace ahora en el Departamento de Salud. Pero una de las promesas que se le hizo a este personaje era precisamente que se iban a liberar, se iban a dar a conocer todos los expedientes secretos. El tema de los expedientes secretos del caso del asesinato de John F. Kennedy es que es un expediente que ha ido creciendo conforme han avanzado los años, porque han sido tanto los testimonios, han sido tanto las teorías de conspiración. Se ha dicho que lo mataron los cubanos, se ha dicho que lo mató la mafia. Y últimamente una de las teorías que a mí creo que es una de las más plausibles, no estoy diciendo que sea así, creo simple y sencillamente lo que estoy diciendo que es una de las más plausibles, es la acusación de que fue el Mossad. Porque yo no sé si tú te recuerdas, no eres muy joven, pero en aquella época Kennedy tenía no muy buenas relaciones con Ben Gurión, y Ben Gurión siempre estuvo exigiendo de Estados Unidos protección, porque decía que estaba rodeado por los árabes. Estados Unidos siempre ha sido leal
pero Israel siempre ha querido torcer la mano, torcer el brazo de Estados Unidos para que le dé mayor respaldo. No es un secreto hoy, por ejemplo, que Estados Unidos es el principal aliado de Israel. Estados Unidos ha construido una base ultra secreta militar en el desierto, ahí en Israel. Le da todo el respaldo, le proporciona todo el armamento, le proporciona todo el sistema de vigilancia, de inteligencia. Hay un intercambio muy nutrido de los dos servicios de inteligencia, pero en la época de Kennedy tenía sus reservas con respecto a Ben Gurión, y Ben Gurión, pues más de lo mismo, no se llevaban bien, no se entendían bien. Entonces, Ben Gurión, como Kennedy no respondió al llamado y a las exigencias para protegerlos, Ben Gurión lo odió hasta, y se dice que precisamente fue el Mossad quien conspiró para terminar con la vida de John F. Kennedy. Pero esta es solo una de las muchas teorías que siguen ahí bregando en el imaginario colectivo, y la liberación de todos y cada uno de los documentos, algunos testados, algunos no testados, arrojan poca luz. Nadie sabe, hasta por el momento, los que han revisado ya los documentos liberados confiesan que no han podido llegar a ninguna conclusión sobre lo que pasó realmente en aquella fatídica fecha en la que muere asesinado John F. Kennedy, las teorías de que fue un tirador o dos tiradores. Entonces, yo creo que incluso algunas de las gentes encargadas, porque tú sabes que esto está bajo la custodia del National Archive, del Archivo Nacional, se quejaban de que la orden de Trump fue muy intempestiva, que no les había dado tiempo de revisar bien. O sea, lo que quieren es testar partes sensibles. No se ha liberado todo, pero le siguen mareando la perdiz a la opinión pública de Estados Unidos diciendo, ya ven, ya les cumplí, ya está liberado, pero es realmente un engaño, uno más de este personaje llamado Donald Trump. Yo creo que la verdadera historia sobre el magnicidio contra John F. Kennedy difícilmente se va a conocer algún día, porque sí, como yo en lo personal sospecho que fue el Mossad, va a ser muy difícil que Estados Unidos reconozca esto.